Buenas tardes, compañeros y profesora. En el día de hoy venimos a exponerle sobre el sistema linfoide. Mi grupo está conformado de la siguiente manera: Jorge Esteban Aragón, Andrés Felipe Carvajal, Jaime Andrés Ediel, Jorge Andrés Gutiérrez y quien les relata, Ronaldo del Piero González Falla. En esta primera diapositiva vamos a encontrar lo que son las características de dicho sistema. Estas van a presentar barreras naturales o biológicas, las cuales se van a encontrar principalmente en lo que es la epidermis, las mucosas, la saliva y el cabello. ¿Para qué esto? Para evitar que agentes exógenos o externos entren con gran facilidad y puedan provocar algún daño a lo que es el cuerpo humano. En esta segunda diapositiva vamos a hablar de las funciones del sistema linfoide, que principalmente se encarga de dar protección general a lo que es el cuerpo frente a agentes exógenos, como lo son microorganismos y algunas macromoléculas. Este se va a componer de diversos órganos como lo es el timo y el vaso, que más adelante se va a explicar detalladamente, y de diversas células como lo son los linfocitos. Vamos a encontrar que el sistema linfoide va a estar clasificado en dos sistemas distintos. El primero de ellos va a ser el sistema inmunitario innato, el segundo va a ser el sistema inmunitario adaptativo. Estos dos sistemas van a representar dos líneas defensivas que en la mayoría de casos estos sistemas logran proteger al organismo cuando las líneas defensivas anteriores fallan. En esta imagen de acá vamos a encontrar las diferentes células que se encuentran en cada sistema. En el sistema innato vamos a encontrar células dendríticas, macrófagos, eosinófilos y neutrófilos. En las células del sistema inmune adaptativo vamos a encontrar más que todos los linfocitos, entonces vamos a encontrar el linfocito B y el linfocito T. Aquí en esta imagen histológica vamos a encontrar lo que es el tejido linfoide nodular y el tejido linfoide difuso. Como veníamos hablando anteriormente, pues el sistema se va a dividir en sistema inmunitario innato y adaptativo. Posterior a esto vamos a profundizar un poco en lo que es el primer sistema. Entonces, en este sistema innato es el sistema más primitivo y antiguo, pero también es el más rápido, ya que es un sistema inespecífico que va a carecer de una memoria inmunitaria. Algunas de las principales características de este sistema es que va a desempeñar una función importante en lo que es el desarrollo eficaz a la respuesta de los anticuerpos. También va a atraer fagocitos mediante la quimiostasis, que recordemos que la quimiostasis va a ser una reacción de organismos libres como respuesta a un estímulo químico. También va a hacer activación celular para matar lo que son los microbios y va a desencadenar una reacción inflamatoria. En esta imagen de acá vamos a encontrar lo que es el IFN tipo 1, que estos básicamente van a ser citocinas, pero el nombre específico que reciben van a ser interferones. ¿Cuál es la función de ellos? La función de ellos es inhibir lo que es el ciclo del virus. ¿Para qué esto? Para que el virus pues no pueda entrar a la célula. ¿Qué va a pasar con la célula? Va a entrar a un estado antivírico, que es más conocido como un estado de inmunidad. En la parte de abajo vamos a encontrar una célula infectada y vamos a encontrar los famosos linfocitos NK o las células asesinas, que básicamente la función que cumplen ellas es eliminar células dañadas o infectadas, pues para así darle la posterior muerte. Hablando un poco más de lo que es el sistema inmunitario innato, pues vamos a encontrar lo que son los principales componentes. Entonces, como veníamos hablando, este va a poseer células dendríticas, también va a reaccionar y a responder de una forma idéntica a infecciones repetidas y pues va a poseer lo que son células fagocíticas, que pues en este caso van a ser los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, en esta imagen de acá vamos a encontrar las células asesinas, los microorganismos, los IFN o interferones, que van a ser citocinas, recordemos, y vamos a encontrar lo que es el macrófago, que pues va a ser el debido proceso de fagocitar. Y pues aquí, por acá está el neutrófilo. En esta diapositiva, que es el mecanismo de acción del sistema inmunitario, se va a dividir por fases.
La primera fase va a ser el marcaje de los microorganismos patógenos para que así se puedan eliminar. El segundo paso va a ser importante, ya que aquí se debe reconocer que el microorganismo ha sido marcado de una manera correcta, para así que, para así activar el proceso de fagocitar, que posterior a esto va a ser el opsonización y la lisis de estos microorganismos, que pues el opsonización va a ser el proceso de marcaje de un patógeno para la posterior ingestión y destrucción del mismo por un fagocito. Pues para esto, para finalizar ya con la eliminación de estos inmunocomplejos. Entonces aquí podemos observar los inmunocomplejos, aquí se da la activación y aquí van a estar los complementos y aquí va a estar el proceso de opsonización y pues aquí se va a dar la lisis. Ya hablando un poco más de los componentes del sistema inmunitario innato, pues vamos a encontrar lo que son las citocinas. Ellas van a ser mensajeros químicos. Y también las citocinas van a ser un grupo de proteínas y glicoproteínas que van a ser producidas por diversos tipos celulares. Ellas también actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas tanto inmunitaria como inflamatorias. Recordemos que, como veníamos hablando de los interferones, ellos van a ser citocinas que básicamente van a cumplir la función de inhibir lo que es el ciclo del virus. Pues para que la célula no se vea infectada. También vamos a encontrar lo que son las células dendríticas, que pues estas células dendríticas son leucocitos de inmunidad innata, solamente van a pertenecer a este sistema. Van a poseer altas concentraciones de estructuras intracelulares que van a ser relacionadas con el procesamiento antigénico. Y muchas de ellas van a inducir a lo que son los fenómenos de tolerancia inmunológica. ¿Para qué esto? Para evitar la aparición de algunos procesos autoinmunes. En los linfocitos NK o las famosas células asesinas, vamos a encontrar como características que ellos van a poseer receptores activadores de linfocitos citotóxicos y receptores inhibidores de estos linfocitos citotóxicos. Esta se va a desarrollar en la médula ósea y no va a poseer, esa va a ser una característica especial, es que no va a poseer marcadores de superficie, como sí son característicos en los linfocitos B y T. Y en los macrófagos, pues encontramos que el macrófago va a ser una célula de gran dimensión, que básicamente la función que ella cumple es inferir y destruir bacterias, células dañadas y eritrocitos que ya están gastados. Pues a este proceso lo conocemos como fagocitosis. Estas van a proceder de células precursoras de la médula ósea, que cuando se dividen van a dar monocitos, que recordemos que este va a ser un tipo de leucocito. Encontramos el sistema inmunitario adaptativo, el cual está compuesto por los linfocitos T y B y las células presentadoras de antígenos, también conocidas como las CPA. Los linfocitos B se diferencian al ser células inmunocompetentes, pues estas son capaces de producir una respuesta inmunitaria normal. Por otro lado, los linfocitos T van a inducir una respuesta a través del reconocimiento de moléculas unidas a su membrana, respuesta a la cual actuará sobre los antígenos. En la imagen de la derecha podemos encontrar un ejemplo de lo que acabamos de decir acerca de los linfocitos. Los linfocitos B, los cuales pueden producir una respuesta normal, mientras que los linfocitos T hacen un reconocimiento de moléculas en las membranas. El sistema inmunitario adaptativo se diferencia del innato por su especificidad y memoria. Además, este sistema siempre va a seguir tres procesos. El primero, conocido como selección antigénica o clonal, el cual consiste en el reconocimiento del antígeno por el linfocito, siendo cada linfocito específico para un antígeno específico. La segunda es conocida como la expansión o proliferación celular, la cual consta en la creación de estos anticuerpos. Y por último, la maduración o diferenciación, la cual es ya para que estos anticuerpos puedan atacar a los antígenos específicos para los cuales fueron creados, siempre y cuando este antígeno se presente. En el sistema inmunitario adaptativo, cabe recalcar que hay dos tipos de reacciones. Una inmunitario humoral, en la cual se va a encontrar involucrado el linfocito B,
bloqueando las infecciones y eliminando los microbios extracelulares gracias a su proceso anteriormente visto. Y la respuesta inmunitaria celular, en donde se encuentran relacionados los linfocitos T, los cuales se van a encontrar divididos en dos. Uno va a ser por el linfocito T cooperador y el otro el linfocito T citotóxico. La respuesta inmunitaria humoral se va a apoyar en las inmunoglobulinas, las cuales son sintetizadas por los linfocitos B. Estas se unen a los antígenos para inactivarlos o ya sea marcarlos para su debida destrucción por parte de los macrófagos. En la respuesta inmunitaria celular se llevarán relacionados los linfocitos T, en donde encontraremos dos tipos de estos. Uno siendo los linfocitos T cooperadores, que van a hacer la función de activar los macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados, y los linfocitos T citotóxicos, que son células que provocan la apoptosis celular cuando interaccionan con una célula exógena o ya sea alterada por un virus, lo cual lleva a la eliminación de los reservorios de infección. Las inmunoglobulinas son anticuerpos elaborados por los linfocitos B. Estas están formadas por dos pares de cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, las cuales se entrelazan por enlaces de disulfuros. Las inmunoglobulinas pueden ser comparadas con la letra Y de yuca, en donde las cadenas pesadas conformarían el tronco y la división de los brazos, y la cadena ligera, las cuales, cabe resaltar, son cortas e idénticas, serían los brazos de esta estructura. Las inmunoglobulinas presentan sus propias clasificaciones, cada una de ellos con sus propias características. Algunos ejemplos son la inmunoglobulina M, la cual es producida por los linfocitos B, y está caracterizada por ser la inmunoglobulina principal producida durante la respuesta inmunitaria primaria, siendo esta a su vez la más eficaz. También activa los macrófagos y sirve como receptor de Ag en los linfocitos B. La inmunoglobulina G puede ser producida por macrófagos, linfocitos B, linfocitos NK, neutrófilos y o eosinófilos. Esta inmunoglobulina es la principal respuesta inmunitaria secundaria, la cual tiene la vida media más prolongada de todas las inmunoglobulinas, con un total de 23 días, además de que ayuda a la estimulación de la quimiotaxis, que es la reacción de orientación de los organismos celulares libres como respuesta a un estímulo químico. También tenemos la inmunoglobulina A, la cual es producida por los linfocitos B, y esta ayuda a la protección contra la proliferación de microorganismos, además de contribuir a la defensa contra moléculas extrañas. La inmunoglobulina D, generada por los linfocitos B, actúa como un receptor antigénico en la superficie de los linfocitos B maduros, el cual ayuda a que sus antígenos puedan interactuar más fácilmente con estos. Las CPA, también conocidas como las células presentadoras de antígeno, son inmunocitos que llevan en su membrana cuerpos exógenos. En los del individuo, los cuales pueden ser macrófagos, células dendríticas o linfocitos B. Estas, a su vez, son mediadas por los linfocitos T. En la imagen podemos encontrar un ejemplo de cómo una célula presentadora de antígeno, o CPA, presenta un antígeno a un linfocito T coadyuvante, el cual, después de recibir este antígeno, libera linfoquinas, que modularán la respuesta inmune. Cabe traer de nuevo que en estos casos actúa el complejo de los linfocitos T, el cual reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, o por sus siglas MHC. Estas pueden ser divididas en dos: la MHC1, en la cual está presente en todas las células nucleadas y a su vez reconocerá antígenos relacionados gracias a los linfocitos T
citosólicos junto a su receptor CD8. En la imagen podemos notar al lado derecho que el linfocito T citosólico o citolítico junto a su correceptor CD8 interactúa con una MHC, clase 1 y la MHC2 presente en células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, los cuales reconocerán antígenos relacionados gracias a los linfocitos T colaboradores junto a su correceptor CD4. En la imagen podemos ver como el linfocito T al lado izquierdo, el linfocito T colaborador, interactúa con la MHC de clase 2 y su correceptor CD4. Células específicas del sistema linfoide. Tenemos en primer lugar lo que son los linfocitos. Vamos a tener que son un tipo de leucocitos, es decir, un tipo de granulocitos. Tienen origen en la diferenciación linfoide de las células madres hematopoyéticas, es decir, que este proceso se lleva a cabo en lo que es la médula ósea. Completa su formación en los órganos de linfoides primarios y secundarios, ya sean la médula ósea, en el timo, el vaso o los ganglios linfáticos, y son los encargados de reconocer y responder ante antígenos extraños. Van a circular por todo el organismo mediante el aparato circulatorio y el sistema linfático, es decir, por la sangre y por la linfa respectivamente. A continuación tenemos lo que es una imagen al microscopio en un frotis sanguíneo de lo que es un linfocito. Tenemos también la diferenciación linfoide. Tenemos una célula madre sanguínea que se va a diferenciar en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre mieloide nos va a producir o generar lo que son glóbulos rojos, plaquetas y mieloblastos. El mieloblasto se va a diferenciar en un grupo de granulocitos que está conformado por eosinófilos, neutrófilos y basófilos. La célula madre linfoide nos va a generar lo que es un linfoblasto y el linfoblasto se va a diferenciar en linfocitos B, linfocitos T y linfocitos citolíticos natural o natural killers. Estos linfocitos junto a los granulocitos que nos genera el mieloblasto van a producir un grupo o se van a denominar en un grupo que son los glóbulos blancos. Tenemos el mesodermo que lo que va a hacer es producirnos un tejido hematopoyético y en el tejido hematopoyético encontramos lo que es un mecanismo de autorregulación como lo es la muerte celular programada. También encontramos lo que son las células madres hematopoyéticas o CMH que lo que hacen es poseer una capacidad de autorregeneración y diferenciación. Tenemos también lo que es el desarrollo de los linfocitos, en donde vamos a tener un precursor linfático común, un linaje o una línea de linfocitos B y un linaje o una línea de linfocitos T. Vamos a tener los órganos linfáticos generadores, que en este caso van a ser la médula ósea y el timo. Vamos a tener la sangre y la linfa, que es pues el mecanismo de transmisión, por decirlo así, de lo que es los linfocitos, en este caso. Y los órganos linfáticos periféricos, como en este caso van a ser los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfáticos mucosos y cutáneos. Vamos a tener que los linfocitos T maduros van a dejar lo que es el timo para ingresar a lo que es la sangre y la linfa, se van a desplazar mediante ella, van a luego ingresar a lo que son los órganos linfáticos periféricos y si no tienen ningún contacto con lo que es un antígeno, van a tener un proceso denominado recirculación, donde los linfocitos T vírgenes se reabsorben, por decirlo así, o recirculan, como su mismo nombre lo dice, a lo que es la sangre y la linfa. Luego tenemos los linfocitos B inmaduros que van a dejar la médula ósea, van a ingresar a la sangre y la linfa, donde van a acceder a lo que son los órganos linfáticos periféricos, en este caso a los órganos linfáticos y el vaso, en donde van a recircular y se van a llegar, como por decirlo así, a la sangre y la linfa, en linfocitos pues ya convertidos en linfocitos B vírgenes maduros. Tenemos los linfocitos vírgenes, que se les denominan así porque no tienen experiencia inmunitaria, pues nunca se ha encontrado, por decirlo así, como en un antígeno extraño, a un antígeno extraño. La exposición antígena, en caso de que se llegue a encontrar un antígeno, pues lo que va a hacer es generar o inducir una proliferación para que se den los linfocitos T de memoria y efectores. Pues antes, previamente al estímulo de un antígeno,
estos linfocitos se van a estar en un estado de reposo, donde si no entran en contacto con un antígeno de 1 a 3 meses, pueden morir, por decirlo así. Estos van a residir en los órganos linfáticos periféricos y en la circulación. Y la supervivencia del mismo depende de señales generadas por receptores de antígenos y por citocinas o por citoquinas. Tenemos también la activación de los linfocitos vírgenes. Tenemos un linfocito T virgen que con una activación antigénica, va a generar lo que son linfocitos efectores y de memoria. Los efectores se encargan de eliminar el antígeno y los de memoria lo que hacen es guardar, como por decirlo así, una pizca de ese antígeno para cuando en el futuro se vuelvan a presentar o se vuelvan a manifestar, puedan presentar una respuesta rápida a exposición posterior a un antígeno similar, por decirlo así. Tenemos también linfocitos efectores. Estos linfocitos T cooperadores o efectores se encargan de iniciar la cascada de respuesta inmune coordinada. Trabajan con un complejo peptídico CMH2 y se activan, al activarse se especializan en linfocitos efectores y trabajan con lo que son TH1, TH2 y TH17. El TH1 lo que va a hacer es inducir la activación de los macrófagos mediante el interferón. Y la principal característica del TH1 es que ayuda a la destrucción de los patógenos intracelulares. En el TH2 se permanece en los tejidos linfoides y colabora con la activación de los linfocitos B. Esto es efectivo para las reacciones alérgicas y para la defensa parasitaria. El TH17 lo que va a pasar es que segrega interleucina 17 e interleucina 22, que son los principales mediadores de las reacciones alérgicas y son especialmente efectivos, por decirlo así, en la implicación con la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Tenemos también lo que son linfocitos de memoria, que van a ser producidos por la activación de linfocitos T vírgenes por la exposición a un antígeno. Van a tener una vida larga y pueden circular durante meses o años para responder a exposiciones contra el mismo microorganismo o alguno similar. Las vacunas lo que hacen es generar linfocitos de memoria mediante la exposición a un patógeno atenuado o muerto para que el organismo responda eficazmente a lo que es un patógeno activo. Tenemos los linfocitos B, que se van a desarrollar mediante una célula madre linfoide y se van a sintetizar en el vaso fetal y en la médula ósea del adulto. Son fundamentales para ejecutar lo que es la inmunidad humoral y adaptativa, como ya lo hablaron mis compañeros anteriormente, y los defectos en su funcionamiento suelen resultar en inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes. Y pues tenemos a continuación lo que es una imagen de un frotis con un linfocito B y unos eritrocitos. Tenemos también lo que es la activación de los linfocitos B. Hay dos tipos de activaciones. Está la activación dependiente de células T y la activación independiente de células T. El linfocito T va a activar el linfocito B en la dependiente, lo que va a producir anticuerpos en contra de segmentos que el patógeno lleva sobre su superficie. Y en la independiente lo que va a pasar es que va a haber un estímulo de las células B por medio de receptores reconocedores de patrones para que sinteticen la inmunoglobulina en la ausencia de la cooperación con el linfocito T. Tenemos también lo que son los linfocitos T. En el timo, pues va a ser donde van a madurar, representan alrededor del 60 al 80% de los linfocitos circulantes y van a responder a antígenos ligados a células y van a dividirse en linfocitos T citotóxicos y colaboradores y van a trabajar con los que son correceptores de CD4 y CD8, que son proteínas de superficie. Cuando el TCR reconoce un antígeno, pues esos correceptores van a colaborar con lo que es la función del linfocito T. Estos CD van a ser de la familia de las inmunoglobinas. Tenemos también lo que es un linfocito T colaborador. Este linfocito va a reconocer un antígeno que va a ser presentado por el MHC de clase 2 y van a proliferar mediante la mitosis liberando citocinas. Específicamente trabaja con el correceptor CD4.
Y tenemos el linfocito T citolítico, el cual solamente va a reconocer antígenos cuando están ligados a la molécula MHC de clase 1. Terminan su desarrollo dentro del timo, penetrando el torrente sanguíneo, donde van a migrar hacia los órganos linfoides externos, y su trabajo, por decirlo así, es únicamente con el correceptor CD8. Tenemos también lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que se va a caracterizar por una notable inmunodepresión asociadas a infecciones oportunistas, es decir, que cuando la persona está inmunodeprimida, pues él aprovecha para atacar. También va a tener lo que son una asociación con tumores y una degradación del sistema nervioso central. Afecta lo que son los linfocitos T colaboradores, pues por lo que no se va a producir una respuesta inmunitaria completa. Y a continuación tenemos una imagen de lo que va a ser un tejido con sida oral tomado en microscopio. A continuación, les hablaré sobre los órganos linfáticos, los cuales son estructuras que se encargan en la producción y diferenciación de los linfocitos. Decimos que estos órganos linfáticos se pueden dividir en dos grupos, en primarios y secundarios. Los primarios, o también conocidos como órganos centrales, son aquellos en los cuales los linfocitos se originan y maduran a través de un mecanismo de linfopoiesis, haciendo que se transformen en células inmunocompetentes. En este grupo podemos encontrar lo que son el hígado fetal, la médula ósea postnatal y el timo. En los órganos secundarios podemos decir que son estructuras especializadas en la recolección de antígenos de distintos compartimientos anatómicos. En ellos se lleva a cabo la activación de linfocitos maduros a través del contacto con el antígeno o cuerpo exógeno. A este grupo también se le conoce como órganos periféricos. Y podemos encontrar lo que son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfático asociado a la mucosa. El primer órgano del cual les quiero hablar es del timo. El timo es un órgano pequeño de apariencia bilobulada que se encuentra ubicado en el mediastino superior. Recordemos que el mediastino superior se encuentra situado por encima del corazón y por delante de los grandes vasos sanguíneos. El timo tiene una característica bastante peculiar, el cual es que se degenera hacia la pubertad. Este, a su vez, cuenta con una capa timpánica, la cual alberga numerosos linfocitos. Estos linfocitos tienen una clara, característica, es que ellos cuentan con núcleos muy grandes y cuentan con una escasez de citoplasma. Además, tienen un pecto basófilo que les otorga ese color oscuro. Decimos que los precursores de los linfocitos T inmunocompetentes de la médula ósea pasan hacia la corteza del timo para proliferar y convertirse en linfocitos T inmunocompetentes. ¿Cierto? Como podemos observar en esta imagen de tejido del timo, podemos observar lo que es el parénquima, ¿sí? Además se ve claramente de que hay adipocitos alrededor y encontramos cuerpos de Hassel aquí y por acá. En esta diapositiva podemos ya ver las etiquetas de las diferentes estructuras que podemos encontrar en dicha imagen, que fue tomada en 300 micrómetros. El siguiente órgano o células de las cuales le hablaré son las células epiteliales reticulares. Para esto vamos a ubicarnos en dos zonas, la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar tres tipos de células y en la médula también vamos a encontrar otros tres tipos de células. Tenemos las células epiteliales reticulares tipo 1, las cuales se encargan de aislar la corteza de la cápsula, de tejido conjuntivo y de las tubérculas.
y tienen la función de envolver los vasos sanguíneos. Las células tipo 2 rodean los islotes de timocitos y las tipo 3 presentan antígenos propios y moléculas de MHC1 y 2 a los timocitos. Ya yéndonos a la parte de la médula, vamos a encontrar las tipo 4, 5 y 6. Las 4 van a funcionar de la mano con las células tipo 3 y estas van a ayudar pues a la separación de la corteza de la médula. Las tipo 5 se van a encargar de la construcción del marco de la médula. Y las tipo 6 forman los corpúsculos de Hassel. También pues en esta imagen vamos a encontrar lo que son macrófagos, que son estas estructuras. Aquí vamos a encontrar también pues, como decíamos, cuerpos de Hassel, que son pues formados por las células de tipo 6, ¿cierto? Los timocitos. Y pues vamos a hablar ahora sobre los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son de aspecto ovalado. Como veníamos hablando, también son componentes del sistema linfático. Y estos tienen forma de judía. Se encuentran por todo el cuerpo, pero se concentran por debajo de la piel del cuello, la axila y la ingle. Los ganglios linfáticos son la parte del sistema linfático que se van a encargar de filtrar la linfa. La linfa es un líquido claro que se compone de agua, glóbulos blancos, proteínas y grasas que se han salido por fuera de los vasos sanguíneos hacia el espacio existente entre las células. Pero parte del líquido es reabsorbido por los vasos sanguíneos y el otro entra en los vasos linfáticos. Entonces, su función principal va a ser permitir la interacción entre antígenos y linfocitos. Haciendo un análisis, pues, de la imagen histológica, vamos a encontrar a este lado, en la parte superior, lo que es la médula, en la parte inferior la corteza y muy hacia el borde, ¿sí? Esto va a venir a ser la cápsula. Listo. Ahora tenemos las amígdalas. Las amígdalas las vamos a encontrar principalmente en las faringes bucales, lo cual le confiere protección frente a antígenos inhalados. Su función es que posee linfocitos de rápida respuesta, pues que protegen el cuerpo contra virus, bacterias y hongos. Decimos que hay 3 tipos de amígdalas: las platinas, las faringias y las lingulares. Lo que son las platinas se recubren en el epitelio escamoso estratificado y presentan alrededor de una docena de criptas profundas que pueden albergar alimentos y otros residuos, así como microorganismos y células epiteliales descamadas. Las amígdalas faríngeas se encuentran en la faringe nasal, presentan una estructura semejante a las amígdalas de platina. Además, decimos que cuando estas amígdalas se encuentran inflamadas, reciben el nombre de adenoides. Y ya por último tenemos las amígdalas linguales, que se recubren en el de epitelio escamoso estratificado que tapiza la cripta, cuya base desemboca en las glándulas salivales menores. Como podemos observar en esta imagen histológica, aquí podemos encontrar los nódulos linfáticos y que en la parte de la base
vamos a tener lo que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Eso también es como clave a la hora de identificar estas estructuras o órganos. A continuación vamos a hablar del órgano linfático, el vaso. Para iniciar vamos a hablar unas generalidades. Es el mayor órgano linfoide del organismo, va a tener forma ovoide, se encuentra en el segmento superior izquierdo del abdomen, tiene como funciones la filtración de la sangre, por ende va a capturar y destruir eritrocitos y plaquetas envejecidas o con factores anómalos. Va a reaccionar inmunitariamente a los antígenos y contiene gran cantidad de linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Acá observamos una imagen histológica que en su parte externa va a contar con una cápsula, con unas trabéculas, con nódulos esplénicos, venas trabeculares y está irrigado por la arteria esplénica, que va a ser atravesado por el hilo esplénico. Entonces vamos a hablar de su estructura. El vaso va a estar compuesto en su capa más externa por la cápsula, que es de tejido conectivo denso, contiene colágenos, fibras de músculo liso y fibras elásticas. Más anteriormente vamos a encontrar la pulpa blanca, va a producir y diferenciar linfocitos, por ende va a ser un reservorio de los mismos. Esta se va a encargar de la función inmunitaria de producción de linfocitos. En cambio, la pulpa roja, que es esta, se va a encargar de todo lo relacionado con la sangre, es decir, la destrucción de plaquetas envejecidas. Ahí vamos a encontrar los senos venosos, los cordones esplénicos, que va a estar formados por fibras reticulares y macrófagos. Después vamos a encontrar las trabéculas. Las trabéculas es después de que la arteria atraviesa el hilo esplénico, se va a dividir por trabéculas. Entonces en las trabéculas vamos a encontrar el paquete vascular y nervioso del vaso, y la zona marginal es la zona que separa el vaso, la pulpa blanca, que pena, con la pulpa roja. Entonces acá vamos a hablar más a profundidad de cómo está constituido la estructura de la pulpa blanca. Vamos a encontrar centros germinativos, que es en donde se van a diferenciar y madurar los linfocitos B. Vamos a encontrar la vaina linfoide periarterial o PALS, se caracteriza por poseer linfocitos T y tejido linfoide difuso. Después vamos a encontrar una corona de linfocitos de linfocitos B y presentadores de antígenos. Y la arteria central es la rama de la arteria esplénica, que se va a encontrar rodeada de linfocitos. Acá lo podemos observar. También vamos a encontrar células dendríticas, células reticulares, y pues acá vemos la zona marginal. Después vamos a hablar de la pulpa roja. La pulpa roja es todo este segmento, se va a encargar de la filtración de la sangre, es una red de senos venosos, por ende va a tener su color rojo, va a estar constituido por tejido esplénico. También vamos a acordar cordones esplénicos, que estos cordones esplénicos, es decir, tenemos la arteria esplénica, cuando atraviesa el hilio va a perder su capa y se va a llenar de tejido fibroso, de tejido fibroso reticular, y se va a llenar de macrófagos y linfocitos. Entonces de ahí vamos a encontrar la pulpa roja. Entonces vamos a hablar de las funciones del vaso. Vamos a encontrar su función de la filtración de la sangre, elimina los glóbulos viejos del sistema circulatorio. Entonces esta función va a ser homeostática, transforma la bilirrubina y libera el hierro a la circulación. Pues esto se da en la pulpa roja. Como dije anteriormente, vamos a encontrar funciones inmunológicas y no inmunológicas, que se va a ocurrir en la zona marginal del vaso, que va a producir inmunoglobulinas contra los antígenos bacterianos y es responsable de la fagocitosis.
vamos a encontrar una función hematopoyética. Esto se va a dar durante un periodo de gestación en donde va a ser un reservorio de eritrocitos, plaquetas y glóbulos. Otra función del vaso es su función hematopoyética, es decir, va a ser un almacén de eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos durante el periodo de gestación. Ese almacenamiento se va a dar en la pulpa roja. Esta función va a ser temporal porque después del nacimiento va a perder dicha funcionalidad. Otra función que tiene es una función hemostática, es decir, produce el factor 8 que participa en la coagulación. Entonces vamos a hablar de las células presentes en el vaso. Va a tener células endoteliales con su forma de bastón, células linfocitos B, linfocitos T y en el 2 natural killer. Entonces los linfocitos, ¿qué van a hacer? Son los encargados de reconocer y responder a antígenos extraños. Entonces su forma, como lo vamos a reconocer en el microscopio, va a ser agranulosito, es decir, no va a tener gránulos. Su núcleo es prominente y ocupa el mayor espacio del citoplasma. Después vamos a encontrar los macrófagos, entonces producen fagocitosis y citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los macrófagos al microscopio? Con un gran núcleo esférico, un citoplasma vaculado y con lisosomas. Entonces, para continuar vamos a hablar del tejido linfoide relacionado con la mucosa. Entonces, estas son agrupaciones de células que se van a encontrar, de células linfoides que se van a encontrar a lo largo de diversos tejidos. Entonces, como características va a tener infiltración de linfocitos y nódulos linfoides localizados, no va a estar encapsulado, no va a tener estructura, no va a tener forma, y pues como dije anteriormente va a estar ubicado en diferentes partes del cuerpo como el aparato digestivo, respiratorio y urinario. Entonces vamos a hablar del tejido linfoide relacionado con el intestino. Entonces estos tejidos se van a encontrar a lo largo del tubo gastrointestinal. Entonces su función va a ser, vamos a encontrar células especializadas en identificar antígenos asociados a los alimentos que pasan por el mismo, que pueden ser dañinos para el cuerpo. Entonces vamos a encontrar las placas de Pleyer, que es una lámina que es la lámina propia de la mucosa del intestino delgado con su mayor porción en el ilion. Entonces esa va a ser su función de la placa de Pleyer y acá la podemos observar. Entonces otro tejido relacionado es el de los bronquios. Entonces va a tener la misma función. El anterior va a estar situado en el sistema respiratorio para la protección del mismo. Y así damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias.